Bienvenidos a Finanzas al Día, un programa donde la educación financiera se convierte en tu mejor aliada. Con ustedes nuestro destacado conductor y contador público Rogelio Jiménez, por las pantallas de Evolución Disruptiva TV. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto nuevamente estar aquí en Finanzas al Día, un nuevo programa donde vamos a hablar de lo que son las obligaciones de los patrones en la Ley Federal del Trabajo. Y yo quiero ser un poquito irónico. Aquí le anoté según. ¿Por qué según? En la práctica hay demasiada informalidad. A veces queremos exigir nosotros como trabajadores ciertos derechos que nosotros tenemos, pero el patrón luego también desconoce. Una cosa es el desconocimiento y otra cosa es que no lo quieran hacer. El día de hoy, ese es el objetivo de nuestro programa, es presentarles o explicarles qué es lo que establece la Ley Federal del Trabajo en cuanto a las obligaciones patronales, los derechos de los empleados y cómo impacta esta operación en las empresas. Porque sí, tener trabajadores informales y tener trabajadores en la formalidad, hay una gran diferencia, hay un impacto económico en la empresa en cuestión operativa. Uno de esos casos podemos mencionar qué es el patrón. En la Ley Federal del Trabajo define al patrón como una persona física o moral que tiene empleados bajo su cargo y que esto se compromete a remunerar sus servicios de acuerdo con un contrato de trabajo establecido. Eso es lo que es un patrón establecido en la Ley Federal de Trabajo. La importancia de las obligaciones del patrón, estas obligaciones están orientadas a regular las relaciones laborales y garantizar la seguridad y bienestar de los empleados, cubrir con requisitos legales para evitar sanciones. Entonces, la Ley Federal del Trabajo regula la relación entre patrón, trabajador. Eso hace la Ley Federal de Trabajo. Como fundamento legal, lo que son, mejor dicho, los derechos de los trabajadores, también establece las obligaciones que deben de cumplir los patrones. Una relación justa y equilibrada. Así como los patrones tienen obligaciones, también los trabajadores. Pero en el capítulo del día de hoy vamos a hablar de las obligaciones de los patrones. Hablando de generalidades, una de las obligaciones es registro ante el IMSS, registro ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Todo patrón tiene la obligación de registrar a sus empleados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, desde el momento en que inicie su relación laboral, desde el día 1. Es una obligación. Está contemplado en la Ley Federal del Trabajo, pero también está contemplado en la Ley de Seguridad Social. En la práctica yo he escuchado mucho que a veces les dan seguridad social hasta los 3 meses, al mes, o que deben de cumplir con cierto periodo para que les puedan dar seguridad social. No, es un derecho desde el día 1 que debe de tener el trabajador. Eso es importante que lo sepan, patrones. Es importante que lo sepan porque pueden ser acreedores a una multa, pueden ser acreedores a sanciones. Ese es un punto crucial que yo les quiero mencionar. Uno de los segundos puntos o el segundo requisito, aquí les hago mención, el pago de los salarios. El patrón debe de pagar puntualmente los salarios acordados que sean entregados al trabajador. Puede ser el pago semanal, quincenal o mensual. Y ahí es dependiendo la actividad que el pacto que ustedes realicen con el trabajador, el convenio, el contratos que ustedes llegaran a tener. Las condiciones de trabajo. Es importante que ustedes deben de proveer como patrones las condiciones laborales dignas que incluyan la higiene, la seguridad y el cumplimiento de las normas laborales. Aquí es también penoso, no penoso mencionarlo, sino penoso saber que los patrones no les dan las herramientas necesarias a sus trabajadores para que puedan efectuar sus actividades. Y una de ellas es muy clásica, el clásico teléfono celular. Normalmente me he dado cuenta que en ciertas actividades el propio trabajador tiene que estar utilizando su recurso de su teléfono electrónico o su celular para funciones laborales. Temo decirle, patrones, que es una responsabilidad que ustedes deben de tener con su trabajador, de darles la herramienta si es que tienen que estar comunicados constantemente con ellos. Ese es una condición de trabajo, es proveer con las condiciones laborales dignas, comprobar con el equipo de protección personal. El trabajo que implica riesgos deben de equiparlos con todos los medios de seguridad. Si tienen que utilizar botas, guantes, gogles o deben de utilizar cierto equipo muy especializado, se lo deben de proporcionar. Y temo decirles que, mejor dicho, les menciona que todo ese equipo que ustedes como patrones deben de adquirir para dárselos a sus trabajadores es deducible de impuestos. Consecuencias de esto: accidentes. Los accidentes laborales es por la falta de equipo que el patrón podría enfrentar sanciones graves. Aquí, si mi trabajador llegara a tener un accidente
accidente dentro de mis instalaciones donde está desempeñando su labor, me puedo hacer acreedor de una sanción por parte de la Secretaría del Trabajo, pero también por parte de Seguridad Social. ¿Esto qué nos puede incrementar? En un riesgo de trabajo, el incremento de la prima de riesgo. Y ahorita que estamos en el mes de febrero, es importante mencionarles que revisen lo que es su prima de riesgo para aquellos patrones. Si es posible, pueden disminuir un porcentaje para que paguen menos cuotas obreros patronales. Y importante, la capacitación y el adiestramiento. El patrón debe de capacitar a los trabajadores, debe de ejecutar tareas especialmente cuando se tratan de trabajos peligrosos o trabajos muy específicos que requieren cierta técnica o ciertos conocimientos. Es importante la capacitación y el adiestramiento, y la capacitación y el adiestramiento también es deducible de impuesto, porque a veces lo vemos como un gasto. En mi opinión, yo considero que si tenemos una persona preparada, podemos delegarle ciertas responsabilidades para que ejecute la labor, desempeñe mejor su trabajo, y nosotros podemos destinar ese tiempo o recurso para poder analizar situaciones de la empresa que tengan mayor valor. Respetar los derechos humanos y laborales. En la mayoría de los casos yo he visto que se violan muchos derechos laborales, también sus derechos humanos, que van de la mano. Cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley de Seguridad Social nos puede acarrear sanciones. Es importante que nosotros podamos cumplir con los derechos humanos y laborales de nuestros trabajadores. Las prestaciones de ley, mínimo a los trabajadores de aguinaldo hasta el día de hoy todavía siguen siendo 15 días de salario, más sus vacaciones que ya un par de años aumentaron a 12 días cuando es el primer año, y su pago correspondiente de prima vacacional. Aquí también les menciono que cuando trabajan los días domingos se les debe de pagar su prima dominical también. Un recurso adicional o prestación adicional podría ser el fondo de ahorro o las prestaciones adicionales. Puede ser el seguro de vida, el fondo de ahorro como lo mencioné, aunque no son obligados, pero esta es una obligación adicional o en específico. Muchas empresas otorgan beneficios adicionales para mejorar el medio ambiente y la productividad laboral. Podemos mencionar que son algunos de estos. Licencias y permisos. El patrón debe otorgar permisos en situaciones de maternidad, paternidad, luto, entre otros. En la práctica, desafortunadamente, luego esos permisos los quieren tomar a cuenta de vacaciones. Esa es una mala práctica. Por ley, el trabajador tiene 3 días al mes para poder faltar con permiso y con goce de sueldo. Normalmente en la práctica no se hace. El patrón luego lo toma o lo hace o lo obliga a que trabaje horas extras. Aquí estamos violando derechos laborales. Hay que tener cuidado, patrones, con estas actividades o prácticas que no son buenas y que nos pueden acarrear sanciones. La terminación laboral. El patrón debe de seguir los procedimientos establecidos en la Ley Federal de Trabajo para dar por terminada la relación laboral, respetando los derechos del trabajador. Aquí igual son malas prácticas. Como patrones despedimos al trabajador sin darles un finiquito cuando realmente están obligados el trabajador a recibir un finiquito. No lo hacemos. Es una mala práctica y es una pena luego de que esto se complique y llegar a términos de conciliación o a términos de tribunales en demandas. Las consecuencias como tal, multas y sanciones como les había comentado. El incumplimiento de las obligaciones patronales derivan de multas por parte de la Secretaría del Trabajo, del IMSS o del Infonavit. En este caso, cuando el trabajador trae temas de Infonavit, hay que estar muy atentos, porque si no pagamos nosotros las cuotas de Infonavit, nos podemos hacer acreedores a una multa, independientemente de que debemos de cubrir ese pago que el trabajador trae de saldo con su casa habitación, o mejor dicho, con el préstamo hipotecario que ellos tienen. Y obvio, esto nos repercute demasiado en lo que es el recurso económico, la estabilidad financiera de la empresa. Demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, como les comenté. Cuando no se llega a una conciliación con el trabajador dentro de esta institución, pasamos a una demanda laboral como tal, y esto ya pasa ante un juez en un tribunal laboral. Es mejor que nosotros podamos tener una buena relación con nuestro trabajador desde ahorita para evitar todas estas sanciones. Los trabajadores tienen derecho a presentar demandas por despidos injustificados o por incumplimientos de sus derechos laborales. Simplemente estos son algunos rubros que yo les quiero platicar y comentar. En la práctica hay demasiada informalidad. En la práctica hay demasiada vulnerabilidad con los derechos de los trabajadores. Es importante que los patrones estén atentos a que no se metan en problemas, a que tengan trabajadores eficientes y productivos. Esto nos beneficia a que nuestro negocio tenga una mayor rentabilidad. Así que yo les dejo aquí los medios de contacto por cualquier duda, asesoría, aclaración que ustedes quieran tener con respecto a sus trabajadores
contadores nos puedan contactar. Yo me despido de ustedes dándole las gracias nuevamente por estar acompañándose en nuestro programa Finanzas al Día. Su amigo contador Rogelio Jiménez. Es un gusto haber estado con ustedes. Esto fue Finanzas al Día. Gracias por compartir estos minutos junto a nosotros. Te invitamos a seguir todos nuestros episodios que te serán de gran utilidad junto al gran contador público Rogelio Jiménez. Te esperamos.